Buen día, gente querida. Buen día a todos ustedes que nos acompañan en este espacio tan bonito que tenemos de conversación de lunes a viernes, siempre como Maggie Talavera, a través de nuestras redes sociales. Digo, esta jornada bonita, a pesar de que muchas veces los temas que tratamos pues no son tan agradables que digamos, pero son importantes traerlos a luz pública, comentarlos. Es lo que vamos a hacer hoy con nuestro invitado especial. Ustedes ya lo conocen porque lo ven seguido por esta casa. Estoy hablando de Álvaro Río. Él es socio director de Gas Energy Latin America. Tengo que leerlo porque increíble, Álvaro, que hasta ahora no me memorizo el nombre de Gas Energy Latin America. Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Álvaro, por conversar con nosotros hoy. Bueno, Maggie, el gusto siempre es mío, con una periodista prestigiosa como vos. Y bueno, analicemos, lo único que sé es de amor y de energía. Bueno, son los dos temas que puedo de amor no correspondido y de la energía movida a gas, que se está haciendo gas más o menos. Más o menos, sí. ¿Ah? Sí, sí, Haremos ese juego de palabras. así es. Bueno, Maggie, quería comenzar comentando contigo las frases últimas que ha dicho el presidente de IPFB, don Armin Dorgatén, que dice que los candidatos no tienen una solución estructural al desabastecimiento de combustibles. Bueno, me parece, me parece que viniendo de él es algo de cinismo, ¿no, Maggie? ¿Algo Eh, o mucho? Dios, no sé mucho, pero yo creo que es el menos indicado porque le está dejando el país al próximo gobierno, a los candidatos, un país destrozado energéticamente. O sea, lo podemos ver. O sea, no es que yo diga, o como decía hace 10 años, esto va a pasar o nos van a desabastecer. La gente lo puede ver en las calles. Puede ver que no hay GLP. Maggie, te dije hace tiempo que no iba a haber GLP. Te Increíble. dije, sí, y lo venimos pronosticando. Y ahora les dice a los candidatos que no tienen plan estructural. Por supuesto que no, es muy difícil salvar de este hoyo energético al país. No es fácil, porque nos están dejando para el próximo 2026 $3,200 millones en importaciones de gasolina, diésel y GLP, y le están dejando cero de plata. ¿Sí? Y un país con colas en las calles, un país con un dólar el doble del oficial que realmente se transa en el mercado, un país con una inflación galopante, unas arcas vacías. Bueno, yo te puedo decir que es desastroso lo que están dejando y encima quieren que tengan soluciones estructurales cuando deberían pedir disculpas, ¿no? Claro, estoy pensando, ver, nuestra llamada era hidrocarburos en campaña entre la retórica y la realidad. Más retórica que estrategia. Y cuando decimos esto, cuando lanzamos esta pregunta, por supuesto que no nos estamos dirigiendo únicamente a los candidatos. Creo que fundamentalmente, la pregunta es para el gobierno actual. Ni voy a decir los que ya se están yendo, porque no sé todavía si se están yendo o si se van a ir, hasta que no pase agosto y llegue noviembre en este país donde todo es posible. Pues prefiero estar calladita, cauta. Voy a volverse a algo que has dicho desde el inicio. El gobierno le está exigiendo a los candidatos algo que sabe que no es posible, porque si hay alguien que conoce exactamente qué es lo que está pasando, es el gobierno. La pregunta es si ellos han tenido una estrategia, si se han basado en la realidad, si han contribuido a que la realidad sea tan dolorosa, terrible como lo de ahora, o si simplemente todo es producto de la mala suerte, Álvaro. No, en esta industria no existe mala suerte, Maggie, sí, existe gestión, yo diría una negligente gestión. eh, Maggie, hace 10, 11 años, y voy a volver a repetir, porque es importante repetir lo que decíamos hace 11 años, que tú me has escuchado decir, nos vamos a quedar sin energía, nos vamos a quedar sin gas, nos vamos a quedar sin gasolina, sin diésel, si no exploramos.
necesitábamos una ley de hidrocarburos que realmente atraiga inversión de manera de seguir reponiendo las reservas que se han gastado, ¿no? Porque no olvidemos que más o menos se les ha dejado, cuando han tomado el poder, tenían alrededor de 13, 14 trillones de pies cúbicos de gas y nos están dejando con algo más de 1 trillón de pies cúbicos de gas al final de este año. Lo mismo en barriles de petróleo, pero es que nos están dejando un país desabastecido de hidrocarburos y sin divisas para importar, Maggie. Entonces, todo esto podía haber sido perfectamente paliado a tiempo. Hace 7, 8 años hubiéramos encarado una ley de hidrocarburos, decir, señores bolivianos, vamos a necesitar cambiar la ley de hidrocarburos, tenemos que quitar el IDH o tenemos que reducir el IDH o tenemos que diferir el IDH, tenemos que remunerar mejor a las petroleras que no las queremos, pero son necesarias en el país. Queremos inversión extranjera, no lo hicieron. Y dejaron que la producción se caiga. Hace 3 años y medio, 3 años más o menos, Maggie, que nosotros podíamos ver la curva de producción de petróleo, de condensado y las necesidades de demanda de gasolina y diésel. Entonces, podíamos decir el 2023 vamos a comenzar a tener, y además veíamos la curva de la plata que tenía IPFB y el Banco Central de Bolivia, y era previsible que desde el 2023 íbamos a tener falta de divisas para importar. O sea, no solamente ha habido, yo creo, negligencia o falta de previsión en la exploración, sino después en prevenir, decir, ¿cómo voy a abastecer a mi país hasta el finales del año 2025 cuando me vaya? Entonces, prefirieron mentirle a los ciudadanos bolivianos que todo estaba bajo ruedas, bajo control. Hace 2 años y medio que nos vienen diciendo que garantizan el abastecimiento. Esa es una palabra que hace eco en mis oídos, Maggie. Garantizamos el abastecimiento, pero no garantizan nada. O sea, no garantizan colas, Maggie. Entonces, creo, hoy día escuchaba a los transportistas y decir que van a hacer un paro y van a exigir la renuncia del presidente Dorgaten y de todos los ministros. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Lo que hay que hacer, el presidente Arce y su equipo económico, lo que tienen que hacer es, primero, el presidente Arce tiene que ir al Fondo Monetario, tiene que ir a hablar con los organismos multilaterales y decirles, señores, quiero plata porque mi país está quebrando. Tiene que ir a la asamblea e hincarse ahí, pedirle de rodillas que le den algo de plata. Tiene que ir a controlar las fronteras porque nuestros combustibles están saliendo por las fronteras porque no quiso asumir el quitar los subsidios. Para eso buscó el mandato, para gobernar. Y finalmente, pues tiene que dejar de gastar en una obra pública que no sirve muchas veces para nada. O sea, sigue gastando a mano llena cuando no tenemos energía ni siquiera para movilizarnos. Te voy a dar el mejor ejemplo, Maggie. Se han metido a construir este estadio aquí en Santa Cruz, con no sé cuántos millones de dólares que cuesta entre bolivianos y dólares, entre los dos. ¿Para qué? Para ni siquiera poder terminarlo, para mostrarlo e inaugurarlo, para traer a Boca Junior y a River Plate a un país desabastecido, destrozado. Entonces no podíamos haber guardado esos 53 millones de dólares que está costando por lo menos para abastecer al país 10 días más. Y lo mismo, fábricas de papas fritas, otras fabriquitas, esa planta de biodiesel del Alto, o sea, cantidad de obra y el gasto público, Maggie. Entonces, no han sido responsables con este país y ahora jamás hacen un mea culpa, jamás dicen, por nuestra culpa, señor, por nuestra culpa, el país está desabastecido. Le echan la culpa a la asamblea, a la sobredemanda, al invierno, al inicio de clases. Y eso es a mí lo que más me duele, ¿sí? No tener un gobierno que haga un poco de autoevaluación y diga, somos responsables de lo que está pasando. Y se quieran lavar las manos y ahora encima decirles a los otros, vamos a hablar de los candidatos también, porque creo que no estoy escuchando propuestas serias para la crisis energética que tenemos, estimada Maggie. Entonces, ya lo del MAS es historia. El presidente ojalá se vaya abasteciendo este país.
por supuesto, no lo está logrando hasta la fecha, pero ese es su trabajo, tiene que hacerlo conjunto equipo de IPFB, de la ANH y sus ministros del área económica tienen que resolver el tema de abastecimiento. Este país sin abastecimiento no funciona, Maggie, no funciona nada, no se puede recoger basura, no se puede generar electricidad con diésel, no podemos transportar nuestras mercaderías ni afuera ni adentro, no podemos producir el agro, la minería, la leche en Cochabamba. Es muy complejo el panorama, el arroz en Yapacaní. Entonces, no sé por qué quiero decir que estoy soñando, Maggie, que no estoy viviendo en Bolivia, sino en Cuba. Claro, a ver, me acuerdo perfectamente porque a Álvaro lo hemos traído a nuestro espacio desde hace muchísimo tiempo. Y recuerdo que incluso vos decías, ¿no? Porque te criticaban que estabas exagerando, que eras agorero, que no eras responsable, que estabas generando incertidumbre. ¿Te acordás? Y Álvaro volvió a decir, ojo, lo estoy diciendo tanto tiempo. Bueno, se acercó el día, la fecha fatal. Cuando hablamos de la necesidad de una ley, de una nueva ley de hidrocarburos, estamos hablando de una ley para cambiar particularmente qué de lo que tiene el actual. Y segundo, esa responsabilidad recae no solamente en el gobierno central, sino en todas las otras bancadas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no, Álvaro? Porque yo he venido escuchando reiteradamente y de varias voces que es necesaria una ley de hidrocarburos, que hay que cambiar las cosas. Pero no hemos visto, de repente, porque no estamos todos los días, bueno, o los pocos días que sesionan, que haya habido una decisión de parte de los parlamentarios de decir de aquí no me muevo hasta que avance y se apruebe una ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos. Así es, Maggie. Bueno, el gobierno es el que gobierna, ¿no? Es el que tiene que tener la iniciativa porque está en sus manos y tiene con más claridad lo que viene, ¿no? O sea, un gobierno tiene que gobernar para lo venidero, no solamente para su gestión, sino un gobierno estadista tiene que mirar los 30, 40 próximos años. Entonces debieron hacerlo. Pero aquí tú tienes muchísima razón. Los parlamentarios de oposición de los últimos 10 años, yo he charlado con infinidad de ellos, ¿sí? Les he presentado, les he dicho, hagamos un proyecto, los ayudo, presenten porque nos vamos a desabastecer, vamos a dejar de exportar. ¿Sabe qué? Los parlamentarios de oposición también se han aplazado muchísimo y también se han aplazado nuestras instituciones, querida Maggie, ¿sí? Te voy a decir. Yo he peregrinado por la CAO, por la CAINCO, por el IPSE, por no sé, pues los ANAPO, por la Sociedad de Empresarios de Bolivia, por las universidades, por las alcaldías y algunas gobernaciones, Maggie, con mis presentaciones. ¿Y sabe qué? Todos estaban felices con el subsidio y con congraciarse con el gobierno, ¿sí? Y son corresponsables, ¿sí? Y yo esta vez sí me voy a lavar las manos. Soy Poncio Pilatos. Yo he cumplido mi trabajo y me voy a lavar porque las instituciones, los agropecuarios, mientras recibían diésel subsidiado, no les importaba nada más que cosechar la plata, pero no estaban viendo el futuro. Se han aplazado, la CAINCO, la CAO. Deberíamos todos haber pedido una ley de hidrocarburos para tener producción local de hidrocarburos, porque sabíamos que las divisas se iban a ir cuando tengamos que importar. Ahora ya es tarde, estamos en el hueco, yo diría, siendo devorados por el agujero negro energético, Maggie, y ahora sí que los próximos 4 meses que vengan van a ser terribles y muy difíciles porque el gobierno básicamente está levantando las manos. Claro, estoy pensando en este tema del subsidio. Ahora se dice, bueno, el diésel más caro es el que no existe. Pero eso era una idea o una confirmación o una evidencia, constatación, lo que querramos llamar, que no estaba en la cabecita de todos los sectores
que se han beneficiado con el subsidio. En ese momento cuando vos decías, creo que no es solamente el sector productivo, que sí es muy afectado en este momento, porque sin diésel, sin gasolina, pues no hay siembra, no hay cosecha y no hay comercialización, ¿no? Pero también otros sectores que tienen que ver, el mismo transporte. Y ahí pesa muchísimo esta mentalidad de los gobiernos de turno de no querer aplicar medidas que son duras, pero que son necesarias. Primero porque no saben cómo decirlo, O están en campaña. y segundo creo yo porque fueron cada vez desgastándose más y cada vez iba a ser más difícil y más criticado. Este tema, el de la eliminación de los subsidios, bien se pudo plantear y realizar de manera gradual, Álvaro. Claro, Maggie. A ver, los transportistas los meto en la bolsa porque también me he reunido con ellos. También saben, los micreros de Santa Cruz les he dado charlas, ¿sí? A los de La Paz. Pero no, o sea, todo el mundo estaba contento, todo el mundo quería estar congraciado con el gobierno para obtener favores y el país vivía una maravilla y todos creían la fábula que les contaban desde IPFB, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que hemos descubierto que los mares de gas, todo el mundo le creyó y nadie se puso a investigar. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia se ha aplazado, ¿sí? Te lo digo así, ojalá se enojen, porque tienen razón de enojarse porque la verdad hace enojar. Entonces, la Sociedad Institucional de Bolivia no ha reaccionado a algo que podía haber estudiado. Para eso son instituciones, para estudiar. Y si Álvaro Ríos decía algo y otros analistas decían algo, a ver qué de verdad hay. Les mostrábamos gráficos y no pasaba nada. Yo he ido a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Maggie, y era como si estás loco, más o menos, ¿sí? Bueno, estaban más peleándose quién es presidente. Bueno, pero lo que te planteo es que ya es tarde para hablar de eso. No hubo eso, no hubo una reacción ni del gobierno, ni de las instituciones bolivianas, y no voy a hablar solamente de los agropecuarios, de todas las instituciones bolivianas, que íbamos a tener una crisis energética. La persona de la calle que está vendiendo en el mercado no puede entender esto, pero las instituciones sí, Maggie. Entonces, solamente queda lo siguiente, y para pasar un poco te propongo a los candidatos, ¿sí? A ver, el gobierno del presidente Arce tiene 4 caminos que puede ayudar. Abrir la importación a privados que realmente sea libre, ¿ok? Que deje que importar, que no le ponga trabas. Es una, es una, es una máquina de poner trabas los permisos para importar. Segundo, realmente militarizar y controlar a los militares que sirvan para eso, para controlar el contrabando de combustible en este momento. Tercero, la maquinita de gastar en obra pública, que dejen de gastar estos 4 meses, porque ya ni siquiera son candidatos. Quinto, que vaya a los organismos internacionales. Cuarto, que le vaya a los organismos internacionales y les pida por favor que le den algo de plata para que no desabastezca el país directamente y después entre a la asamblea. Y quinto, que vaya a la asamblea y pues se implore ahí que le den los créditos pidiendo disculpas por lo que ha hecho. Pero no vamos a ir a la asamblea con soberbia, si no me apruebas no hay combustible. Entonces creo que el presidente Arce tiene que irse con el país más abastecido. Ojalá nos esté escuchando alguien para que ellos tomen estas 4 o 5 medidas que van a ayudar en algo a paliar la situación de desabastecimiento. Un país sin energía no tiene economía, estimada Maggie. Varios comentarios aquí. Si se hubiera eliminado el subsidio, el dinero que se iba a ahorrar en lo que hoy se gasta tendría que haber sido invertido en exploración, ¿o no? Sí. A ver, Maggie, claro, ahí el riesgo, porque lo hemos visto, vos estás hablando y eso es evidente, de esta maquinita no solamente de hacer platita, sino de gastar todo lo que significa un ahorro, las reservas internacionales, el oro del Banco Central, el dinero de la gestora pública, precisamente en una serie de proyectos absurdos e ineficientes, y a sabiendas además, porque me vas a decir que vas a instalar fábricas de papas fritas en diferentes partes como si fuera una prioridad.
que vas a poner un ingenio azucarero en un lugar que no tiene caña, que vas a tener que trasladar caña hasta allá. Estoy hablando de algunas cosas que me acuerdo ahorita, ¿no? Había Sí, un riesgo en ese sentido y una dificultad en parte de la Asamblea Legislativa de hacer un control eficiente de lo que hacía o ha dejado de hacer el gobierno. y lo que debería hacer, ¿no? Entonces yo te digo, Maggie, levantar el subsidio gradualmente, focalizar el subsidio también, era una medida que había que tomarla hace 4 o 5 años atrás, paso a paso. Y al mismo tiempo hacer una ley de hidrocarburos que nos dé mayor producción, que eleve las reservas, reponga lo que estábamos produciendo para seguir exportando y no quedarnos de importadores. Si hubiéramos hecho esos dos pasos, Maggie, el presidente Arce en este momento tal vez podría ser candidato, ¿sí? Pero no las quiso hacer, no las quiso hacer y prefirió mentirle al país. Y le ha mentido y de encima lo está dañando, no solamente económicamente, sino moralmente, Maggie, ¿sí? Esos señores los señores transportistas que hacen cola en los camiones, duermen ahí 2, 3, 4, 5 días, Maggie, comen ahí, hacen sus necesidades ahí. Es un país peor que Cuba, Maggie, ¿sí? Estamos deplorable. Entonces, creo que eso es la historia. Yo te he dado la receta que debería usar el presidente Arce y ahora deberíamos empezar a ver el futuro, porque el futuro hay que decirlo también y hay que hablarlo claramente y podemos comenzar a hablar porque en noviembre, de aquí a 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en 4 meses más, supuestamente vamos a tener un nuevo mandamás, ¿sí? Y ese nuevo mandamás tiene que tener clarísimo qué va a hacer con el sector energía, porque si no salva el sector energía, no va a durar, Maggie. Y en segunda instancia, le va a hacer más daño al país. Tiene que entrar con las medidas claras que va a hacer. Claro, ahorita hablamos de eso, pero previo, si bien la situación es difícil, ya no falta nada para el 17 de agosto y eso es bueno que lo tengamos claro. Cuando Álvaro habla de noviembre, parece que falta mucho tiempo, Cuatro ¿no? meses sin energía, Maggie, es mucho tiempo. No, por eso, Mucho. pero digo, estoy haciendo una relación para que la gente vea que el tiempo se pasa. Parece que ha sido ayer que hemos celebrado Año Nuevo y ya estamos en agosto prácticamente a punto de las elecciones. El tiempo pasa volando. Hay una posibilidad con estas 5 medidas urgentes, no de resolverlo el problema, pero por lo menos de frenar un poquito, tomar, respirar y poder hacer ya el segundo paso, que son soluciones más a largo plazo. Eso es evidente. Con el tema de los créditos, hemos visto que ha habido ahí un quilombo total por la exigencia y la presión. El gobierno quería crédito. ¿Vos crees que realmente era para encarar una solución a este problema de abastecimiento de combustible? ¿O el riesgo era de que se gaste la plata en otras cosas? Porque he escuchado decir y me han explicado que estos créditos no son de libre disponibilidad. Son créditos que tienen un destino ya definido, que no se puede desviar esa plata para otras cosas que no sean para lo que está aprobado el crédito. Maggie, a ver, los créditos estos que vienen condicionados, a ver, te explico, te voy a dar, hay un crédito que es para mitigación por daños ambientales, por la causa de los fuegos, inundaciones y demás que ha venido, no sé de cuánto es el monto, pero lo que hace el gobierno es recibe la plata en dólares, ¿sí? Y gasta en bolivianos, es decir, le paga a 500 bomberos, compra mangueras de agua aquí y demás, y con esos dólares puede importar algo de combustibles, ¿no? Eso es más o menos, por eso es la premura de pedirle para no desgastar su gestión. Porque ese era el problema. Hasta hace 2, 3 meses el presidente era candidato, ¿sí? Y hasta hace entonces lo que él quería quedar era bien. Ahora ha levantado las manos, si tú te das cuenta, desde que ya no es candidato, dice no hay plata, no me concede y no hay abastecimiento. Igual lo dice su presidente de IPFB. Básicamente lo que estaba premuroso era porque estaba en campaña. Por eso que creo que la reelección no tiene que haber en este país.
Ese es un tema de fondo que tienen que trabajarlo ahí los políticos que vienen. Entonces, eso es nada más. Y entonces hemos caído ya en el pozo y donde el presidente y su equipo levantan las manos, ¿no? Y se lavan las manos también, ¿no? Ambos, querida Maggie. Entonces, ya tenemos que ver el futuro, ya no tenemos que ver el pasado. El futuro está de aquí a 4 meses para este gobierno y el futuro de los bolivianos está de aquí a 20 años. Ahí, digo, no es falta de conocimiento, ¿no? Yo vengo usando una frasecita que me sirve para los políticos de oposición por todos los errores que están cometiendo, que son imperdonables porque saben lo que hacen, sabían lo que hacían. No es una falta de conocimiento o de repente de buena voluntad y se equivocaron en el camino, digo, por todo lo sucedido. Veo difícil que el gobierno tome algunas de estas medidas de manera urgente en este periodo, que no falta nada para que se haga, si es que se hace un cambio. Las 5 que te he dado, podría darlas para irse por lo menos no abucheado e irse más dignamente, ¿no? Creo que claro, puede hacer algo. El tema es, podría hacerlas, pero digo, en lo personal, tengo poquísimas esperanzas de que el gobierno haga cualquier cosa asumiendo errores y tratando de buscar soluciones. Hasta parece que lo hace a propósito para complicarle más la existencia al que venga, sabiendo que ellos no tienen ninguna posibilidad por la vía democrática. Así es. Y ahora, Maggie, sí, déjame decirte algo ahí. Y le están preparando el juego y les están diciendo, ya les están echando la culpa a los que van a venir. Les estamos dejando todo el norte de La Paz, un descubrimiento, un mar de petróleo. Les estamos dejando la exploración servida para que comiencen a cosechar a partir del 2026, ¿sí? Les estamos dejando, pues no tienen solución. Si tú ves, antes de irse, ya están achacando al próximo que viene. Bueno, y ahí lo escuchás también, Andrónico Rodríguez, decir qué barbaridad lo que está pasando. Nos mienten con este tema de que hay un mar de gas. Y Andrónico ha sido parte del gobierno hasta antes de ayer, por decirlo de una manera figurada. La pregunta, sí. Adelante, Maggie. No, ibas a comentar algo. Sí, es que quiero decirte que Andrónico no asiste a los debates por una sencilla razón. Tendría que ir a decir todo lo que hicimos estaba equivocado y tenemos que rehacer. Y entonces no sabe qué decir. Y creo que ese es su fondo para no decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos en la justicia, nos equivocamos en los hidrocarburos, nos equivocamos en la institucionalidad del país. Y yo era parte de eso. Si hiciera eso, tendría más posibilidades. Ahorita está diciéndolo. En la última entrevista que he visto que grabaron para Red Uno, que la difundieron el domingo pasado, lo escuchás a un Andrónico echándole absolutamente toda la culpa al actual gobierno, pero como si él no hubiera sido parte de este gobierno. Que el modelo está mal, que la corrupción es evidente, que hay narcotráfico en Chapare, en fin, ¿no? Pero a propósito de Andrónico candidato, sé que has tenido la posibilidad de darle una buena lectura a los programas de gobierno que han presentado cada uno de los frentes que están disputando estas elecciones. Están obligados por ley para hacer eso, ¿no es cierto? En estos programas de gobierno, ¿qué hay de novedoso o encarado a resolver de verdad de fondo el problema de hidrocarburos y de combustibles, Álvaro? Yo creo que los candidatos todavía han tocado muy tangencialmente la solución al tema energético, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una nueva ley de hidrocarburos. Creo que todos dicen lo mismo, porque era lo que debíamos haber hecho 8, 9, 10 años atrás. Todos dicen vamos a hacer una nueva ley de litio, una nueva ley de minería. Básicamente diremos es un consenso. Pero el tema de fondo es que el día 1 que tú tomes el control de la silla presidencial, al día siguiente necesitas 9 a 10 millones de dólares para importar combustible. Y si no los tienes en efectivo,
y no les has pagado a los proveedores a las cuales YPFB debe, porque les va a dejar, les debe alrededor de 400 millones de dólares, Maggie, a los proveedores de combustible. Les debe a las empresas petroleras en Bolivia 300 millones de dólares que no le han pagado por el combustible que se usa en el mercado interno ni las exportaciones de gas a la Argentina. Les debe los costos recuperables, debe a contratistas, o sea, YPFB es una empresa que está bien endeudada. Entonces, van a tener que llegar y resolver eso y van a tener que llegar, por eso es que los escuchas hablar, yo voy a venir con 10,000 millones de dólares de litio, yo voy a venir con 12,000 millones de dólares de los organismos internacionales, pero pues, ojalá lo consigan, porque si no llegan, por lo menos, yo te diría, para comprar combustible 6 meses, que son, yo diría, 3,200, entre dos, estamos hablando de 1,600 millones de dólares en cash, para saldar algunas deudas y comprar combustible por 6 meses. Por 6 meses. No van a durar 3 meses, porque los pagos hay que hacer por adelantado, hay que prepagar el combustible, Maggie. Y encima hay que abastecer el país de GLP, que es el otro tema que quería hablarte un poquito en detalle. Es que estamos comenzando a desabastecernos de GLP. Y ese GLP es el que usa la ama de casa fuera de las ciudades, en el Plan 3000, donde no hay redes de gas. Entonces, yo lo que les digo ante esto es, no tenemos la logística para importar tampoco, porque la oferta de GLP se ha cruzado con la demanda hace 2, 3 meses atrás. Y entonces le van a entregar una bomba de tiempo en el GLP. ¿Y qué van a hacer con el subsidio al GLP? Una garrafa de gas cuesta supuestamente 22 bolivianos, pero a 15 bolivianos el dólar cuesta 170 bolivianos la garrafa. Entonces, ¿qué van a hacer en el tema? Clarísimo, dos temas. ¿Cómo van a abastecer y cómo van a levantar los subsidios para cada producto? Eso es lo que yo quiero oír de cada candidato, que lo tenga clarísimo el día que se siente, diría Carlos Fuentes, en la silla del águila. ¿No? Esos dos temas. Resuelven esos dos temas, creo que después se puede trabajar una ley de hidrocarburos, esa necesidad del país va a comprender, se pueden formar alianzas, pero tienen que abastecerlo este país y tienen que ver qué hacen con los subsidios. Porque el subsidio, Maggie, ya no es solamente un tema de subirle el precio en bolivianos, porque te doy el ejemplo. Si en este momento el presidente de YPFB sube el precio de la gasolina del diésel a 200 bolivianos el litro, junta así de plata de bolivianos y va y le dice al presidente del Banco Central de Bolivia, mira, tengo 100 millones, pero no hay dólares, señor, no hay que importar, claro. Entonces tienen que solucionar el tipo de cambio, ¿sí? El abastecimiento de combustibles y los subsidios de entrada. Por eso digo que el problema de Bolivia, antes que económico, es energético, ¿sí? Porque si no lo abastece, lo va a arruinar más. Y los van a, ¿qué se llama? Y los van a crucificar, estimada Maggie, ¿sí? Entonces, Cuando la gente no ha hecho revolución en estos meses porque está esperando las elecciones y está esperando a su Mesías. Cuando hablas de dificultad de que no hay una logística para la importación de gas, más allá de lo que eso significa en plata, GLP, estás hablando que esa importación de GLP te demanda una infraestructura completamente diferente a la que usas para la importación de diésel y gasolina. Por supuesto, entonces y eso no existe. Los camiones tienen que ser más abundantes de camiones para transportar GLP, son diferentes. Tienes que tener dónde vas a comprar, quiénes te van a proveer, tienen almacenamiento en los países vecinos para abastecerse. O sea, todo eso yo creo que no está previsto y creo que esa bomba se la van a dejar al próximo gobierno. O sea que ojalá nos estén escuchando algunos de los partidos políticos que están en disputa para que tomen en serio el abastecimiento de GLP. Considerando de que ya es un problema, demanda mucha plata, no hay logística, todos esos factores que son graves, ¿cuál es el otro factor de riesgo en la posibilidad de lograr importar? O sea, digo, ¿hay suficiente GLP
en los países, estoy hablando, pensando sobre todo en los países que son nuestros vecinos, porque me imagino que los costos deben ser estrafalarios para traer de otras partes. ¿Podría asegurarse esa provisión en este periodo de emergencia o eso también es complicado? Más allá de todas las dificultades que hay Maggie, a nivel interno. Maggie, si hay dinero, si hay las divisas, los dólares y tienes suficiente, puedes abastecer GLP, gasolina, diésel y jet fuel. No te olvides que el jet fuel también ha estado ahí escaseando un poquito, ¿sí? Entonces, esos cuatro productos no hay problema, pero son de solución inmediata. Se los puede solucionar con plata, ¿sí? Teniendo divisas para importar. Entonces, por eso es que digo que el próximo gobierno tiene que llegar con cash en la mano mientras resuelve el problema del tipo de cambio y mientras resuelve el tema de los subsidios, tiene que llegar con plata para comprar combustible y abastecer, porque eso es lo que está esperando la gente, que le resuelvas el tipo de cambio y los combustibles, ¿sí? Ya no quiere hacer cola, ya no quiere trabajar, quiere producir y no está trabajando. Y entonces está esperando al Mesías, ¿sí? Y el Mesías tiene que llegar como Mesías, a salvar, porque si no llega a salvar, entonces estamos chao, ¿no? Y para el gas natural, Maggie, déjame terminar con esto, la parte técnica. Para el gas natural sí tenemos un problema más de fondo, pero es un poquito más adelante. A finales del 2027 vamos a comenzar a importar gas natural, querramos o no, porque hemos descuidado la exploración, Maggie. Y el 2027, cuando tengamos 28, 27, tengamos que importar, no hay de dónde importar ni con plata. No hay infraestructura por donde traer el gas natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras térmicas? Eso es otro tema que tienen que encarar los candidatos inmediatamente, porque va a tomar 3 años ampliar los ductos en el lado argentino para importar gas, porque eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Ese es otro tema de fondo que tiene un tiempo para solucionarse. Hay que saber, hay que asesorarse bien y hay que trabajarlo con los argentinos para tener gas disponible, hacer tránsito de gas por el país y no dejar que nuestras turbinas eléctricas se queden sin gas natural, porque ahí sí también nos vendría desabastecimientos de energía eléctrica. Ese es el tema del gas natural, ¿sí? Entonces, he tocado ya casi todos los productos y en realidad el otro tema que quería tocar contigo, si tienes más preguntas, podemos ir pasando a IPFB y ENDE. Ya, solo un comentario. Vamos a pasar de IPFB, pero también a qué es lo que has visto en estas propuestas de gobierno que están haciendo los candidatos. Si se vislumbra un milagro a partir de ahora, pero antes de ello, uno dice, sí, en 2027 puede ocurrir esto, pero me estoy acordando lo que ya vos decías hace 2, 3, 4 años con lo que está ocurriendo en este momento. Digo, el tiempo se pasa volando y las soluciones en el sector energético, vos me lo has dicho también muchas veces, no es que se resuelven de la noche a la mañana. Y voy a hacer un parangón con un enfermo que está en fase terminal, que eso es lo que nos está ocurriendo. Necesitas medidas urgentes, meterlo a terapia intensiva, te prestarás plata del vecino, no sé, a intereses del 10%, pero lo sacás. Tenés que hacer de todo para sacarlo de terapia intensiva. Y después vendrá un tratamiento, ¿no?, a largo plazo. En ese tratamiento a largo plazo, pues tampoco es que en un mes, en 2 meses, tu paciente va a pasar de terapia intensiva a estar súper bien y hacer su vida normal. Sí, ¿ah? Así es, entonces, caminando normalmente. Esa es la preocupación, ¿no? Hay en perspectiva, considerando que puede haber un cambio de gobierno, una visión que diga, caramba, yo tengo un plan para asegurar que este paciente, que sé que lo puedo sacar de terapia intensiva, se va a restablecer en el periodo más corto posible? En ese tema, sí, Maggie, he visto a los candidatos hablar claramente de lo que se necesita hacer. A mí me preocupa más los primeros 12 meses o 18 meses, ¿sí? Pero más adelante de eso, claramente está que tienen que recortar el gasto inútil público, o sea, inversión pública. Tienen que eliminar un poco los gastos del Estado, gastan mucha plata en propaganda y muchas cosas. Tienen que reducir el déficit fiscal, básicamente,
El segundo tema, están tocando fuertemente el tema de la institucionalidad del país y todos van a hacer leyes de litio, de minería, de hidrocarburos y demás. Entonces, eso es fácil porque se puede lograr y armar eso de manera que en 2 a 3 años vengan a invertir a Bolivia, darle seguridad, ley de inversiones, pero a mí me preocupa los próximos 18 meses, 24 meses del nuevo gobierno. ¿Sí? Si no resuelven el tema energético, no van a resolver el tema económico. ¿Sí? Entonces tienen que venir con mucha plata y directos a hacer, ¿qué van a hacer además con todas las empresas públicas deficitarias? Entre ellas IPFB, ENDE, BOA. Claro, primero, el teleférico que ya está generando pérdidas por lo que hemos visto, ¿no? Un comentario y una pregunta. Voy a comenzar por la pregunta para no olvidarme y que vos tampoco te pido, no te olvidé. ¿Cuán viable es la propuesta esta que ha hecho Manfred Reyes Villa y además que le está repitiendo por dónde va, que al día siguiente el precio de la gasolina va a estar en 5 bolivianos? Uno. Y el otro, el comentario sobre YPFB. Está con problemas serísimos. El que llegue va a tener no solamente esta carga de decir todo lo que se ha contenido la gente, pensando que a partir de agosto la cosa se va a resolver, porque parece ya normal, te alegras cuando no hace fila más que medio día, por decirlo, ¿no? O solamente una vez cada 4 días. Es como si fuera todo esto normal. Pero una vez pase la elección, este conformismo no va a ser el mismo. Y como vos decís, las consecuencias van a tener que lidiar con las consecuencias o con el malestar de la población después, los nuevos que vengan. YPFB es una empresa que puede volver a tener un buen cauce. Pienso en los que van a llegar y qué es lo que se van a encontrar en yacimiento. Estamos hablando de cuántos años, Dios santo, casi 20 años, de una forma de administrar y de formar gente que está manejando el yacimiento, que de repente no vas a poder llegar y barrer con todo, o cambiar de la noche a la mañana esa cultura, por decirlo de alguna manera, que se ha instalado en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Te voy a hacer una pregunta y si me la respondas te voy a invitar un cafecito con empanadas. ¿Cuál es que sea problema mejor que este? Va a ser. ¿Cuál es el problema de IPFB? Así, una palabra. Está politizada al extremo del absurdo. No, y yo no quiero hablar de corrupción porque debe haber, porque no puedo valorarla. Si tuviera pruebas, tal vez la diría. No analizo. Politizada. Es una empresa llena de parientes, de políticos, pocos técnicos, ¿sí? Supernumerarios. ¿No era así antes? Cuando se la achicó, precisamente se la achicó el gobierno de Sánchez de la Osada, hizo todo lo que hacía porque era igual. Era un prebendalismo, corrupción, supernumerarios, una empresa deficitaria, y entonces había que achicarla. Bueno, ahora, ¿qué van a hacer los candidatos con IPFB? Se van a encontrar primero con que adentro hay 6.500 empleados que al día siguiente, cuando quieran sacar algo, les van a hacer huelga. ¿Sí? Lo mismo que les van a hacer huelga a los 2.500 cisterneros que hay en el país para importar combustible, ¿sí? Porque van a querer aumento. No, es una bomba enorme la que nos han dejado. Entonces, yo creo que en IPFB yo no estoy hablando de privatizarla ni nada menos, pero hay que darle eficiencia, y hay que darle eficiencia. Yo tengo una propuesta de que creo que IPFB tiene muchas subsidiarias, como por ejemplo IPFB Aviación, IPFB Refinación, IPFB Logística, IPFB Transporte, hay varias más IPFBs. Creo que esas empresas se las puede entregar en concesión al sector privado para que la opere eficientemente. Por ejemplo, la planta de urea, ¿sí? Que no han podido operarla a más del 30% de capacidad en promedio. Entonces, ¿cómo la entregamos para que esa planta funcione y esa empresa le dé plata al IPFB Holding, que es el que le va a dar recursos al gobierno boliviano de una infraestructura existente?
¿Cómo hacemos para que los ductos se operen eficientemente? Y tienes que operar eficientemente con un número reducido de empleados. Una empresa que transporta casi nada y tiene muchos empleados va a quebrar. Y eso es lo que está pasando con IPFB. Entonces, hay soluciones que se pueden dar. El pueblo boliviano no le gusta la empresa que privaticen sus empresas. No les gusta a los bolivianos. Es la falsa sensación que tenemos de que queremos libertad, pero al mismo tiempo nuestros recursos naturales nos atan a que nos controlen por el lado de los recursos naturales y por el lado de las empresas estatales. O sea, al boliviano le encanta tener empresa estatal y escuchar que su empresa estatal es corrupta. Le encanta, le fascina. No sé por qué, pero le encanta. O sea, a preguntar ya sondeo, yo hago sondeos y su IPFB con corrupción, sin corrupción, ineficiente, con supernumerarios, con un presidente que entrega cada 16 de julio, cada 24 de septiembre se descubre un megacampo. Entonces, no sé si es producto de la fábula que les han contado, pero creen que IPFB es un dichado de virtudes y que está maravillosamente en términos económicos, financieros bien. Yo no creo que ese es el caso. Entonces, Maggie, tiene que tener los candidatos que vengan, tienen que tener claro qué van a hacer, no solamente con IPFB, sino con ENDE. Varias de las centrales no operan y tienen ahí numerarias personas trabajando que no hacen nada, ¿sí? Maggie, tienes que hacer lo mismo con ILB, tienes que hacer lo mismo con varias empresas estatales que este gobierno ha creado y que se ha ido a la plata en subsidios a empresas estatales. En eso, los candidatos también tienen claro que algunos dicen que las van a cerrar, algunas dicen que las van a reestructurar. Bueno, pero ¿cuál será el plan? Pero inicialmente hay que hacer algo con ellas también, porque como está no se puede seguir. Entonces, los cambios, Maggie, que se va acabando el tiempo también, los cambios que se tienen que dar son muy profundos, muy duros, pero los primeros 18 meses van a ser muy importantes, Maggie, para que podamos volcar al país de esta profunda crisis que tenemos. En estos últimos minutos, comentario y pregunta, voy a reiterar porque no me has respondido cuán viable o no es la propuesta de Manfred de los 5 bolivianos el litro. Y la traigo porque es la propuesta que más concreta, específica está en el debate, ¿no? Pero antes 2 comentarios con el tema de las empresas públicas y lo privado. Nos han instalado en la cabecita de que empresa privada es mala palabra, que se roban todo, que se apropian de los recursos que son nuestros, cuando estamos viendo que quienes están malgastando en este momento son los que administran las empresas públicas y el recurso definitivamente no es nuestro. No sé de quién es la idiosincrasia del boliviano, Maggie. El boliviano no quiere empresarios privados. No por eso te digo, o sea, lamentablemente se ha instalado aquí y fíjate que empresa privada o cualquier actividad privada es mala palabra y lo vemos sobre todo en lo que ocurre en el agro, en la agroindustria, perdón. Y lo otro, que YPFB tiene muchas subsidiarias con el nombre así de manera clarito, pero otras como la famosa Bow Trading, que resulta que es de YPFB para hacer un negocio a toda vista, hay pruebas de que eso no está bien hecho y que fácilmente podés comprobar, si es que le da la gana a las instituciones responsables de la investigación, de que es un fraude, de que hay corrupción, ¿no? Y la pregunta de Manfred que no me has contestado y prometo que te libero. Bueno, como te he dicho, está en el mindset. Mindset quiere decir lo que le han puesto al boliviano en su mente, que el Estado empresario es el mejor del mundo, que el Estado empresario les va a dejar mejor bienestar y les va a dar todo. El Estado empresario es lo que tenemos hoy en día, inflación. El Estado empresario es lo que hoy tenemos hoy, desabastecimiento de combustibles, escasez de dólares, desinstitucionalización. Eso es el Estado empresario. Son las empresas que no sabemos ni cómo las manejan, porque ni siquiera se las puede auditar. Entonces, creo que hay que cambiar, Maggie. Ojalá los que nos oigan digan, necesitamos inversión privada en el país, necesitamos empresas privadas.
desde el litio hasta el gas, pasando por electricidad, pasando por minería en el agro. El sector público debe de ser un regulador y un fiscalizador y cobrador de impuestos. Esa es mi manera de pensar. Y bueno, los bolivianos piensan algo diferente a lo que yo pienso. Voy a ir a lo de Manfred, por favor, ¿sí? A ver, yo pongo los 5 bolivianos. A ver, te digo, 1 litro de gasolina en cualquiera de nuestros países vecinos cuesta $1.10 el litro. Dólar, ¿sí? Si el dólar estuviera, lo lograra bajar Manfred a 6.96, ese litro de gasolina metido a Bolivia, porque hay que meterlo todavía, cuesta alrededor de 15, 20 centavos de dólar. Entonces, 1 litro de gasolina puesto en nuestros surtidores vale alrededor de 1.20, 1.30 dólares el litro en este momento, ¿sí? Entonces, si alrededor de 10 bolivianos, por decir un número. Sí, hasta un poco más en este momento, al tipo de cambio oficial, pero el dólar oficial no existe. Al tipo del cambio oficial, eso oficial, sin duda. ¿No? Entonces, si Manfred vuelve al tipo de cambio oficial, y que sería 10 bolivianos, 11 más o menos, y les va a vender a 5, sigue subsidiando 5. ¿Sí? ¿Es viable mantener 5 años con subsidios teniendo en cuenta un país que está quebrado? Esta es la pregunta que le hago a la gente de Manfred Reyes Villa, solamente viendo todo lo que pasa en los países vecinos y añadiendo el costo del combustible que cuesta importar acá. Entonces, no es que los intermediarios siempre van a estar, el productor de petróleo, el refinador de gasolina y diésel, el transporte hasta Bolivia, el almacenaje en los países vecinos, el transportista, todos te van a cobrar. Podrás reducir un poco el margen de corrupción que puede haber, pero eso no te va a reducir la mitad del precio del combustible, ¿no? Básicamente, por eso es que creo que sostenible lo de Manfred no lo veo. Te prometo, tenemos 7 minutos para que sean, las 9 de la mañana. Es que me he quedado pensando en que 5 bolivianos no es suficiente y ya le criticaban. Estamos hablando de más de 10 bolivianos. Tomar una medida así... Dólar oficial. Claro, considerando el dólar oficial, porque ese cálculo lo tenemos que hacer, pues, ¿no? Al final de cuentas. Aunque el dólar que vale realmente es el que está en la calle, eso también ya lo sabemos, pero para el cálculo... el litro de gasolina vale en este momento 18 bolivianos el litro con el dólar de la calle. Entonces... Claro. Por eso, tiene que resolver el tipo de cambio. Solo aquí, la última pregunta para que me dé tiempo de escuchar tu respuesta. En el supuesto caso se toma esa medida, un shock terrible. El litro de gasolina va a costar 10 bolivianos a partir de la próxima semana. Eso tiene un impacto inmediato, absolutamente en todo lo demás de la economía de este país. En la economía casera y en la economía enorme y grande. Obliga a que una medida de esta naturaleza tenga a la par también de manera inmediata otras medidas que te puedan, no digo anular, ¿no? el impacto, pero por lo menos aminorar ese impacto. ¿Cuáles serían esas otras medidas a tomar de manera paralela si es que se llega a aprobar? Perfecto, pongamos un precio real al litro de gasolina y de diésel. Bueno, lo primero que creo que todos los candidatos están hablando es de devolverle la confianza a los bolivianos. Yo también concuerdo, de devolverle lo que les han hecho, el corralito que se les ha hecho, ¿no? A los bolivianos se les ha confiscado su ahorro en dólares. 2.500 billones de dólares debe el Banco Central de Bolivia. Y si le devuelves eso a los bolivianos, ¿sí? Resuelves un poco con efectivo. ¿Qué es lo que están hablando? Traer harto efectivo para paliar los primeros 12, 18 meses, mientras entra en una transición, Maggie. Entonces, es el tema de cómo controlo el dólar, ¿sí? Si el dólar se me sigue subiendo, no tengo nada controlado. Entonces, tiene que controlar el dólar, abastecer de combustibles el país y levantar los subsidios. Una ecuación complejísima, Maggie, que como tú dices, cuando suba, ya no la gasolina, el diésel, si es que lo subo, voy a tener un impacto durísimo en los precios,
¿sí? Porque los tengo que trasladar al transporte, al agro, a la minería, a todos los servicios, ¿sí? La gasolina, Magui, no es tan impactante porque la gasolina la usamos, si quieres, tú y yo, y los que tenemos vehículo particular. La mayoría del transporte público en Bolivia funciona con gas natural o funciona con diésel. Flotas, todos los camiones de transporte público interdepartamental son a diésel. Entonces, si yo tuviera que tomar y golpearme con alguien, me golpearía contra Magui Talavera y contra Álvaro Ríos, que tendrían que usar menos su vehículo a gasolina, no ir a Samaipata todos los fines de semana, y contra los que tienen más. Entonces, yo quitaría el subsidio a la gasolina el primer día. Yo soy parte de la solución porque no tengo vehículo. Bueno, pero te vas a salvar porque en el taxi que vas a ir va a ser a gas, entonces no te va a subir tampoco. ¿Sí? Pero es dura la solución por el lado que veas. Y en el GLP lo que haría es focalizar el subsidio por la tarifa eléctrica, por ejemplo, como lo hacen en Perú y en algún otro país de Centroamérica. Entonces, a las familias que tienen una factura eléctrica muy pequeña, le entregan un bono, garrafa se llama, o bono bombona, y le entregan para que se compre una cosa y pueda cocinar. Entonces, hay maneras de hacerlo, por eso que te digo que tienen que venir bien preparados, porque la gente está esperando milagros y los milagros no existen porque no soy muy creyente, ¿sí? ¿Sí? Y no creo, y por eso es que tienen que venir muy preparados y además contrarrestarle un poco al movimiento al socialismo que ya les está echando la culpa. ¿Sí? Claro, para generar dólares ya se sabe, mucho se habla de que tenés que abrir y no restringir las exportaciones. Correcto, Ha sí. estado poniendo cupos absolutamente para todo, en el sector productivo, donde más notorio, y poniendo muchas trabas para facilitar la exportación en otros rubros que no es solamente Sí. agropecuario. Sí, los candidatos están bien preparados en el tema agro, por ejemplo. Yo te iba a preguntar, por lo que has visto, no solamente en los programas, los conoces a todos los candidatos. No vamos a entrar a hablar quién, porque tampoco nos corresponde a nosotros hacerle propaganda a nadie, ¿no? Pero en general, ¿vos crees que los candidatos están preparados como para asumir este desafío? ¿Se ha congelado la imagen, Davico? Ya, ahora se congeló un minuto. La última, Álvaro. ¿Crees que los candidatos están preparados para asumir este desafío sin entrar en señalar quién sí y quién no, en general? Lo macro, en las soluciones macro, nuevas leyes, qué hacer con el agro, qué hacer con la minería, qué hacer con el litio, hacer una ley del litio, institucionalizar el país. Creo que todos ellos están claros. Lo que no veo claro, y como dicen en inglés, el diablo está en los detalles de los primeros 12 y 18 meses, cómo resuelven el tema energético, el tipo de cambio y de los subsidios. El candidato que nos vaya mostrando más eso, algún rato tal vez podría comentar o criticar. Todavía no han expuesto sus políticas de detalle claramente, entonces voy a hacer esa generalización. En grande, creo que los candidatos de la oposición tienen claro el macro, pero creo que todavía no han expuesto claramente el detalle de cómo van a solucionar la crisis que se les viene encima el día 1 que tomen la silla presidencial. $9 million tienen que tener en cash para pagarle al proveedor, y encima le van a cobrar la deuda que se debe, ¿sí? Y las petroleras acá le van a cobrar las deudas, y los transportistas les van a cobrar las deudas. Entonces, que vengan preparados, y estoy haciendo este programa porque tal vez no tienen el tiempo para prepararse, pero tienen sus equipos que tienen que trabajar en eso, Maggie. Mira, vos, creo que hacía mucho tiempo que no cumplíamos con el horario. 9 en punto, en 10 segundos, y estamos terminando esta conversación. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, que tengas una buena jornada. Gracias, igual. Buenos días a todos y a ti en particular. Chao. 9 en punto, gente maravillosa. Davico, vámonos. Voy a tratar de ver si logramos hacer esta entrevista grabada, pensando ya para el sábado, Davico, ¿ya? Gente querida, buen
buen día, no fin de semana, buen martes y prepárense que mañana tenemos otra conversación. Vamos, chao. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carné de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.